Hoy vamos a hablar acerca de cómo solucionar inconvenientes cuando los médicos no dan posibilidad y también físicamente uno ve que no hay solución para lo que padece. Vamos a ver cómo se puede solucionar, porque para Dios no hay nada imposible. Me ha escrito aquí Jorge diciéndome: buenas noches, ¿qué opinión tiene acerca de la bioneuroemoción y de que mucho de lo que sucede en nuestras vidas es por lealtad a un ancestro y que hagamos lo que hagamos todo seguirá igual? Entonces me pregunto, ¿no es una nueva criatura? ¿Qué no Dios puede hacer todo nuevo? Desde que nos casamos mi esposo y yo ha sido un caos. Se habló de maldad y pasados los años decidí perdonar a quien lo hizo, dejando todo en manos de Dios. Sin embargo, mi situación sigue siendo pésima, económica y honestamente ya no podemos más. ¿Podrá ayudarnos? Gracias. Así me escribió Jorge. Y es importante hablar de este tema y de lo que aquí me pregunta. Bioneuroemoción es algo que es algo bastante nuevo, que se está hablando ahora del asunto, aunque tiene antecedentes milenarios, pero se está hablando ahora acerca de buscar la raíz emocional que hay detrás de toda enfermedad para mejorar el estado emocional. Bueno, así es lo que se habla de este tema, y tiene mucho de lo que está escrito en libros de antaño, como dije. Yo lo he visto en libros muy antiguos. No sé qué han agregado ahora y se lo han mezclado con algo que no es ciencia, eso desconozco, pero la parte científica de lo que significa esto de buscar cuál es qué hay detrás de todo padecimiento en el aspecto emocional es algo que sí consta en los libros de Cábala, en el Zohar, por ejemplo. Y vamos a ver acerca de este tema. Hay algo importante, por supuesto que hay que buscar hacer una introspección para ver qué produjo el problema. Eso por supuesto que es recomendable y puede llevar a corregir, pero hay algo aquí que me ha escrito Jorge y me dice: decidí perdonar a quien lo hizo dejando todo en manos de Dios. Aquí hay algo que debe evitarse si es que estoy entendiendo bien, porque puede ser que dejó todo en manos de Dios, como que no echando la culpa a nadie, dejó todo en manos, lo que tiene que ser, que sea, yo perdono y nada más. Pero puede ser también que dejar en manos de Dios es: Dios, tú ocúpate, tú has visto lo que me ha ocurrido, ocúpate tú. Eso es un arma de doble filo, es un boomerang. Porque si uno echa un juicio al cielo, Dios, tú ocúpate, yo ya he hecho todo lo posible, los problemas terrenales hay que solucionarlos en la tierra. No echarle a Dios problemas que uno tiene con otro: resuélveme, castiga a este. No, eso no. Porque uno también tiene fallas, y si uno pide eso, seguramente uno va a estar en el ojo de los entes celestiales. Como está escrito en el libro de Job, hay una corte celestial, vienen los ángeles delante de Dios y también vienen los acusadores. Podés leerlo al comienzo del libro de Job. Muchas veces he hablado de esto. No conviene nunca arrojar el juicio al cielo: Dios condena a esta persona, hazle esto. Eso nunca, jamás. Y lo vemos con lo que ocurrió con Sara, que Sara al marido dijo: juzgue el Eterno entre tú y yo, y Sara por eso perdió años de vida, como está escrito en el Talmud, en los libros del Midrash. O sea que arrojar el juicio al cielo no, que sea lo que Dios quiera, perdonando y asumiendo que es la voluntad de Dios, sí, pero jamás involucrar a una persona como que Dios se encargue de tal persona. Aquí los juicios en la tierra hay que resolverlos en la tierra. Lo que sí se le puede pedir a Dios es: Dios, sálvame. Cuando una persona lo persigue una persona es perseguida por otra persona, Dios, sálvame. Eso sí, como encontramos que Jacob pidió de su hermano Esab: Dios, sálvame por favor de mi hermano Esab. Él no está condenando ni que se le haga juicio, ni de que se lo castigue, ni nada. Solamente pide salvarse él. Pedir salvarse uno sí, pero arrojar el juicio contra otra persona no, porque eso se vuelve contra uno, casi inobjetablemente.
Uno tendría que ser perfecto, santo, para que no le ocurriera nada, y eso es imposible. No hay santo en la tierra que no cometa ninguna falta, como está escrito en el libro de los Proverbios. Pero hay otras cosas por hacer, y es perdonar de corazón íntegro. A veces uno dice, ¿para qué perdonar si me hizo tanto mal? ¿Y para qué perdonar? Tiene muchos beneficios el perdonar. El perdón es una herramienta que sirve para conseguir todo lo que uno necesita y también cosas inesperadas. Por ejemplo, todo lo que me menciona aquí que necesita, mi situación sigue siendo pésima, económica, y honestamente ya no podemos más. ¿Qué hacer? Voy a contar algo que ocurrió con un rabino. Vivió hasta hace pocos años, este rabino, hace muy pocos años, 3 años, algo así, murió el rabino Eliashiv. Era una eminencia. Este rabino le llevaban todos los problemas, y además de ser un estudioso de la Torá, tenía una mente prodigiosa que podía desmembrar cada problema y resolverlo de una manera espléndida, de una manera brillante. Daba soluciones increíbles. Tenía una capacidad analítica ese rabino increíble. Y el estudio era considerado el sabio más importante de lo que es la comunidad ashkenazí y prácticamente de todo el mundo, porque el judaísmo se divide en 2 partes: los que quedaron en Oriente y los que emigraron a Polonia, a Rusia, esos lugares. Esos se denominan ashkenazim, los que emigraron a esos lugares, y Alemania, Polonia, Rusia. Los que quedaron en Oriente se llaman sefaradim. Están esos 2 grupos que por lo general tienen costumbres diferentes por los lugares donde vivieron, costumbres de comidas, por ejemplo, costumbres de vestimentas. Hay distintos tipos de hábitos que tienen por el lugar donde vivieron. Y había hasta hace, reitero, muy pocos años, había 2 grandes rabinos. Había un gran rabino de la comunidad sefaradita y un gran rabino de la comunidad ashkenazita. Este de la comunidad ashkenazita era mundialmente conocido también de la comunidad sefaradita, lo consultaban a él muchas veces. El rabino de la comunidad sefaradita era el rabino Obadia Yosef, que es conocido en todo el mundo, por supuesto, también murió hace unos años. El rabino Shlomo Eliashiv, que es el rabino de la comunidad ashkenazita, que era mundialmente famoso, como dije, él era consultado por los sabios de todos los lugares del mundo, todas las regiones del mundo. Era la eminencia más destacada que había en la generación, por lo menos de la comunidad ashkenazita, como dije. O sea que era uno de los 2 rabinos más importantes del mundo. Ese rabino murió hace 3 años aproximadamente, y nos enseña cómo comportarnos adecuadamente para poder revertir cualquier situación que necesitamos se revierta. Había hace aproximadamente 100 años, había un lugar donde se vivía, se denominaban patios. Eran unos patios donde había casas pequeñas que estaban dentro del mismo patio. Y vivían ahí las personas. Eran muy humildes, hace 100 años eran muy humildes. Y esa era la situación. Y lavar la ropa, por ejemplo, se lavaba en recipientes, en baldes, con jabón, con tabla de lavar, una tabla de madera de lavar. Había que frotar la ropa con un pan de jabón, un pan duro de jabón. Se frotaba la ropa contra la tabla que tenía unas ranuras, o se iba al río, pero había lugares donde no había río, se ponía un balde o un recipiente grande, la tabla de lavar, el pan de jabón, y se frotaba la ropa contra esa tabla, y después se colgaba, pero las manos quedaban rojas muchas veces de las mujeres que lavaban la ropa, porque el jabón era muy fuerte, penetraba en las manos y había que estar encorvado lavando la ropa. Era muy difícil durante mucho tiempo, y se colgaban las vestimentas, se colgaban en sogas que estaban dispuestas en los patios o cerca de las casas. Cada uno tenía donde podía. No era como ahora que hay secarropas, lavarropas, todo a mano y de manera muy esforzada. Había una señora que
lavó su ropa durante mucho tiempo, muchas horas, lavó la ropa y la colgó. Estaban todas las camisas blancas, toda la ropa tendida, la colgó en el tendedero ese que tenía de sogas y se fue adentro de la casa, al interior de la casa, para arreglar todo porque había quedado un desorden. Estaba sacando jabón y agua para lavar y todo. Ahora fue a limpiar, arreglar todo dentro de la casa y preparar cuando viniera el marido también para poder recibirlo. Y él venía de su trabajo o de estudiar, también estudiaba, recibirlo con alegría. Y la mujer, cuando entró a la casa, vio algo que ocurría. Una vecina, que la vecina, cuando vio la ropa esa colgada en el medio del camino, se enfureció, entró a su casa, trajo una tijera y se acercó a donde estaba enganchada la soga para cortarla, y la cortó. Y la mujer que había lavado toda la ropa veía eso desde la ventana, a través de la ventana, y sintió el impulso de gritar, clamar por ayuda, pero se contuvo, no dijo nada. No dijo nada, se contuvo sus lágrimas, contuvo sus gritos, no dijo nada, y salió, recogió toda la ropa que había caído, no había baldosas, era piso de tierra, estaba todo embarrado, se ensució todo nuevamente. Recogió toda la ropa, comenzó el lavado nuevamente, lavó. Terminó de lavar, se fue a un barrio nuevo que habían construido para tender la ropa y que no venga esa mujer nuevamente y le corte la soga. Lo colgó su ropa en otro lado, volvió a la casa, preparó rápido todo para recibir al marido, contuvo sus lágrimas y cuando llegó el marido pensó, le voy a contar, por lo menos para desahogarme un poco, que me dé mi explicación, pero dijo, no, eso va a ser difamar a la vecina, mejor no, mejor me contengo y así es, va a ser mejor. No le digo nada. Y no le dijo nada al marido. El marido vino, comió, conversaron, todo, y él no le contó nada. Y cuando muy entrada la noche, se siente golpes en la casa. ¿Quién es? La vecina que había cortado la soga. Vino llorando, con los ojos hinchados, pidiéndole a esta vecina a la cual le había cortado la soga y había arrojado la ropa al suelo, pidiéndole, por favor, ya he pagado por lo que te he hecho, mi hijo hierve de fiebre, está en peligro, por favor, ayúdame, perdóname por lo que te he hecho, perdóname. Y la señora, que había lavado la ropa y se la habían arrojado y después la había lavado nuevamente, en vez de guardar rencor o pedirle explicaciones o algo, le dijo, te perdono y te bendigo, que tu hijo tenga una pronta recuperación. Así fue. Y la vecina se fue más calmada a la casa, aunque el hijo estaba hirviendo de fiebre. Volvió a la casa, la vecina así le dio la bendición para que se curara, y el tiempo pasó. Al cabo de un año, esta señora, a la cual le habían cortado la ropa y había perdonado y bendecido, encima que le había hecho, la bendijo, que se le curó el hijo, esa señora no podía tener hijos, no había tenido hijos, muchos años sin tener hijos. Después de un año de que ocurrió esto, tuvo un hijo, le nació un hijo. Qué impresionante esto, el poder que tiene el perdonar de corazón íntegro, incluso cuando a uno le hacen algo. Perdonar, uno tiene la posibilidad de perdonar y no echar nada a los cielos, ningún juicio a los cielos. Le nació un hijo. ¿Y quién era ese hijo? El rabino Eliashib. Ese rabino, que fue el rabino más importante de todo Israel prácticamente, nació así, por esta acción de la madre, que pudo revertir una situación totalmente adversa y tener un hijo, algo inesperado que ni siquiera pensaban, porque prácticamente estaban perdiendo la esperanza, era muy difícil, todo por perdonar de corazón íntegro. Y aquí algo muy importante: al cielo no echar ningún juicio, perdonar. Si uno puede perdonar, tiene que saber que el mundo está en sus manos, y si necesita algo, con esa acción el Eterno puede premiarlo con lo que necesita, pero siempre y cuando uno no se llene de orgullo. Tiene que ser humilde, no esperar nada, hacer lo que uno necesita hacer,
perdonar, y Dios ya va a saber qué tiene que hacer. Uno sabe lo que tiene que hacer, Dios sabe lo que tiene que hacer, no pedir nada. Uno hace, le está demostrando, Dios está mirando lo que uno está haciendo. Es una herramienta muy importante. Y aquí, para revertir esto que me está diciendo, mi situación sigue pésima, económica, honestamente ya no podemos más. Bueno, aquí tenéis la solución. Habéis tenido aquí un pleito, todavía podéis perdonar de corazón íntegro, y a todas las personas que os hacen algo, en vez de guardar rencor y envidia y todo, odio, nada de eso, perdono. Si todo viene de los cielos, perdono. El Eterno sabe por qué envió esto. Perdona y bueno, Dios sabrá lo que tiene que hacer, pero esa es una herramienta que nosotros sabemos, nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará su parte. Os deseo un muy buen día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.